Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Nos encontramos de nuevo con Fran Rubio para seguir hablando de la interesante y amable actualidad. Y en esta ocasión vamos a hablar, entre otras cosas, de una serie de artículos que ha sacado Jerónimo Molina, nuestro maestro en muchos asuntos, en teoría política y demás, en la sección Ideas de la Gaceta, donde ha hablado de la actualidad política, tanto nacional como internacional, al hilo de sus autores fetiches, especialmente de Carl Smith. Y quiero aprovechar la ocasión para comenzar recomendando este libro que se llama Los Buribuncos, es de Carl Smith, está escrito en el año 1918, es un ensayo histórico-filosófico, lo ha publicado la editorial Katankura, con dos Ks, y muy amablemente ha tenido la amabilidad de enviármelo para que pudiera leerlo y bueno, pues es un libro que a quien le interese la obra de Carl Smith en las que no son sus obras más conocidas, pues yo creo que le puede resultar estimulante. Dicho lo cual, tú también querías hablar, Frank, de varios autores que le son conocidos a Jerónimo Molina, que ha introducido en España, especialmente Gaston Boutoul, que es un autor francés, experto en polemología, y que casi no tiene obra publicada en español. Yo creo que lo único que debe tener en formato de libro es una obra que le publicó precisamente Jerónimo Molina, y has tenido la amabilidad de, para poder preparar bien el programa, prestarme estos dos números de la revista Horizonte, que era una publicación interesantísima, por lo que he podido ver, con artículos de gente como Cirlot y muchísimas más figuras intelectuales relevantes, y que, bueno, pues en sus números 3 y 8 trae respectivamente dos artículos de Gaston Boutoul muy interesantes. Uno de ellos se titula La clave de los cambios en la memoria, y el otro, que es el que más me recomendabas para lo que vamos a hablar hoy, se llama La guerra, el padre inmola al hijo, y yo he de reconocer que a mí este texto es de lo que más me ha interesado últimamente a nivel ensayístico que he leído. Me parece que en un puñado de páginas hay una cosmovisión gigantesca sobre lo que es la guerra y las sociedades. Y nada, pues encantado de tenerte otra vez con nosotros. Pues muchas gracias, Guillermo. Buenas noches y buenas noches. Y bueno, yo lo primero que quiero decir es que esta revista Horizonte es una edición en castellano de una publicación francesa que se llamaba Planet, que la crearon Louis Pauwels y Jacques Verdier, que son digamos, los que generaron lo que se llama realismo fantástico, que es una manera de entender lo paranormal, la literatura fantástica, el cine, la antropología. Y eso ocurrió en los años 60, finales de los 60. En España la versión española, que solo publicó 16 números, estos son dos de ellos, pues la llevó Antonio Rivera, que es uno de los grandes popes ya fallecido, tanto de la ciencia ficción como del submarinismo. Como luego hablaremos de espacios y todo eso, yo lo primero que tengo que decir es una cosa que me dijo hace años un amigo y me dijo, Fran, los liberales lo único que saben es prohibir. Y yo con el tiempo me he dado cuenta que tenía razón y empecé a pensar en cambio en los conservadores, porque recientemente Yoram Hazony, que es un filósofo israelí conservador, ha dicho que la única manera de poder renovar el liberalismo es que lo hagan los conservadores. El problema de los conservadores es que no tienen ni idea de lo que hay que conservar. Y esto va a salir en cualquier momento. Entre otras cosas, porque además el conservador español tiene una grave carga, que es su catolicismo. Y ese catolicismo, del que vamos a hablar en varios momentos, tiene relación en la actualidad con un papa concreto, que no es el papa malo que ha llegado en el fin de los tiempos, sino El Papa Negro, este que el dice. papa negro, que es el papa de los jesuitas, ¿no? El papa negro es una manera de referirse al superior general de los jesuitas. Entonces, Francisco no es el superior general de los jesuitas, es un papa que es jesuita. El problema es la vinculación del Vaticano con la Agenda 2030, que es tremenda. Yo hacía tiempo que no miraba esto de la Agenda 2030 porque me aburre profundamente, pero sí veo que el Vaticano está encantado con ella, la defiende sistemáticamente. Y últimamente el Papa ha salido a hablar de la paz mongólica como un gran ideal, un ideal de paz. Yo no me he molestado ni siquiera en mirar eso porque
entiendo que cuando el Papa y la Iglesia Católica habla de los mongoles, lo que habla es del mongolismo que forma parte de la estructura del católico contemporáneo, muy posiblemente del católico posterior a la erradicación de los templarios. Y aquí lo dejo ya caer esto, ¿vale? Entonces, en 1918, que es cuando está escrito ese libro de Carl Smith, que por cierto, donde está siendo mejor recibido últimamente es en China, y el Papa cuando habla de la paz mongólica está hablando de la supremacía china, de la que él es partidario. Hay que añadir que esta desvinculación del Vaticano con Occidente es muy antigua. Hoy mismo he encontrado una documentación con Pablo VI, en la cual Pablo VI hacía una apología en la época de Franco de los presos de ETA, ¿vale? En la época de Franco. Y también dejo caer esto, toda la problemática que ha habido en España con el terrorismo en el País Vasco está íntimamente ligada a la Iglesia Católica Vasca y al Vaticano. Los dos lugares de nuestro país, las dos comunidades autónomas, las dos regiones, como queramos llamarlas, que están extinguiéndose, que son Cataluña y el País Vasco, son los lugares con más poder de la Iglesia Católica. La Catedral de Barcelona es la única catedral que yo sepa medieval que se ha permitido poner unos anuncios gigantescos de Samsung, y eso lo ha hecho la Iglesia Católica, no lo ha hecho el Partido Comunista Albanés, no lo ha hecho Bill Gates. Entonces, con esto quiero dejar claro el profundo rechazo que me merece las tendencias conservadoras en España, que están envenenadas por el catolicismo de sus vamos a ver, usuarios, bueno, voy a llamarles militantes, que están impregnadas de agustinismo, que hemos hablado antes, es decir, de un maniqueísmo de fondo en el cual hay una incapacidad total para entender que los procesos sociales e históricos son complejos. Y no son complejos en el sentido de que no se pueda hablar de ellos, son complejos en el sentido de que lo que no se puede hacer es dividir el mundo en buenos y malos. Sí, que es lo que hace el maniqueísmo y que luego San Agustín lo convierte en la ciudad de Dios, la ciudad de los hombres, al convertirse al cristianismo, o sea, literalmente él era maniqueo, y que luego es el típico esquema que han aplicado siempre las religiones del desierto, especialmente el cristianismo en su versión sobre todo protestante, pero al final también la versión católica, ¿no? Pero al final la protestante, cuando plantea que hay unos que están salvados de antemano y otros que están condenados de antemano, está haciendo una división totalmente maniquea de la realidad social, ¿no? El cristianismo no es una religión del desierto, es una religión de las grandes ciudades de la antigüedad. Es una religión de los estratos más bajos sociales e intelectuales de la población. Y la operación con la cual el bajo imperio romano, que era ya un gran fracaso de todo tipo, la gran inversión que hace el Imperio Romano, que va desde el 312 o 313 con la victoria en el puente Milvius, y la llegada al poder de Teodosio, que es el que consagra ya oficialmente el cristianismo como religión imperial, esa operación tiene grandísimas similitudes con lo que está pasando ahora, con la Agenda 2030 y la apelación a los sectores que se está haciendo de migración, de posmodernidad, etc. Es decir, hay una concentración de poder de las clases dirigentes, como la había en la Roma del Bajo Imperio, y una operación para intentar, como sea, conservarlo todo, cambiándolo todo, porque esa es la clave de todo. El Gato Pardo, la película maravillosa. Sí, la novela de la Y la novela, eso es lo que hay, vamos a cambiarlo todo para que todo siga igual. Pero claro, eso es lo que está en marcha ahora. Ahora lo que tenemos no es ninguna revolución, tenemos el intento de imponer una sociedad hiperconservadora a través de la tecnología y de la vigilancia, excusándose en montones de movimientos pseudo-subversivos que están en gran medida programados por las mismas élites que lo que pretenden es otra cosa. Sí, que es una revelocracia, ¿no? Que en realidad se basa en el simulacro, porque parece que constantemente hay cambios, se busca la igualdad, que somos mejor, saldremos mejores y tal y pascual, y en el fondo lo que está ocurriendo es que cada vez estamos en un plano mental más estrecho,
en unos formatos de vida sociales más constreñidos, en unas dinámicas capitalistas más fuertes y en un pensamiento que es totalmente igualitario. A mí, mientras te escuchaba hablar, he recordado toda esta crítica que hace Curtis Jarvin y que luego glosa Nick Land en el libro este de la Ilustración Oscura, sobre el universalismo. Y de alguna forma el universalismo es una ideología que es indistinguible del cristianismo, pero que luego, cuando se secularizan las religiones y se convierten en ideologías, ha ido adaptando otras vestimentas, ¿no? Y precisamente en la sección que mencionaba antes, en Ideas, en la Gaceta, ha publicado recientemente nuestro común maestro Dalmacio Negro un artículo en el que habla del socialismo como una ideología secularizada y evidentemente lo han indicado numerosos intelectuales como Toynbee y demás, de donde se extiende el socialismo es claramente del cristianismo, ¿no? Y al final persiguen el mismo ideal universalista, solo que uno desde un punto de vista teológico y otro desde un punto de vista ideológico. Claro, ves que el universalismo en realidad es la doctrina del imperio y es anterior al cristianismo. Lo que pasa es que el imperio ya cristianizado, cuando el imperio tiene que recurrir ya al cristianismo, está ya en un estado de profunda descomposición. En el siglo III, cuando se celebra el milenario de la fundación de Roma, el emperador era un árabe, Filipo el Árabe, y se supone que era un cristiano clandestino. Entonces, pero el imperio ya se descomponía, se descompuso por muchos motivos, pero no, uno de los motivos es muy contemporáneo y cordialmente afín con nuestro mundo, que es la burocratización. Había una gran burocracia y una gran concentración de poder. Y luego el imperio estaba, aparte de cercado por los bárbaros, no es que estuviera cercado, es que los bárbaros eran empujados desde otras zonas del mundo y se dirigían al imperio. Y luego estaban las pestes. Las pestes fueron muy importantes. La peste ya en la época de Justiniano era terrible, pero ya existía la peste con Marco Aurelio. Gran parte de la decadencia de Roma tiene que ver con enfermedades. ¿No? Él murió de peste, si no me equivoco. Exacto, exacto. Entonces, las similitudes con el mundo antiguo, por desgracia, son así. Eso creo que lo dice Molina, Jerónimo Molina, en un texto, dice una frase que está muy bien, pues la encuentro. Los artículos son muy interesantes, o sea, la verdad es que es de lo mejorcito que se ha publicado. Es de lo mejor que se dice. Que se ha publicado. Más o menos viene a decir que la historia es algo que desafortunadamente es muy poco variada y se repite continuamente. Como la vida. Como la vida, es decir. Y bueno, y el problema, y aquí ya vamos a entrar un poco en esto de Jerónimo Molina y nuestro país y el tema de la deriva del federalismo, cómo han aparecido ahora ese PSOE bueno, que son los antiguos de siempre. Los buenos muchachos. Los buenos del PSOE que proponen lo mismo que nosotros. Pero hay una cosa que yo estuve mirando el otro día, entonces vi que la monarquía borbónica y el franquismo hicieron algo muy similar, es decir, con Alfonso XIII hay un momento en que coge y se va y lo deja todo. Bueno, estaba su colección privada de películas pornográficas dirigidas por él mismo. Sí, pero bueno, que es un señor que abandona todo. Carlos IV... Hombre, no es el primero. No es el primero, Carlos IV entregó todo a Napoleón. Sí, se fue. Pero el franquismo hizo una cosa, también hizo mutis por el foro, porque yo cuando estudié Derecho Político, yo tuve 2 cursos de Derecho Político. El primer curso estudiaba las leyes fundamentales, que eran el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, todo lo que era la Constitución de Franco, que era una amalgama de leyes que se habían ido enunciando a lo largo de años. Y entonces, el siguiente curso lo que estudiamos era cómo desde ahí se podía transitar a una constitución democrática. Yo recuerdo que hice ese curso, tengo por ahí los libros y es muy interesante. Es la época de Torcuato Fernández Miranda, etc. Sí, que es quien dirigió realmente la transición. Exacto. Ahora hay un rechazo profundo de la transición. Sí, yo lo comparto. Que es natural que exista porque la transición fue muy actualista. Fue la transacción de un poder de tecnócratas. Hay un libro del año 64, creo, que es de González de la Mora, maestro de... Gonzalo Fernández de la Mora. Sí, que se llama El crepúsculo de las ideologías, que plantea una tesis interesante que coincide con la de Jean-François Lyotard, de que hay un fin de los grandes relatos. En este caso,
hay un fin de las ideologías y en su lugar nacen las tecnocracias, que es muy interesante porque de alguna forma está anticipando ya el paso de las oligarquías clásicas, tal y como las entendía Pareto, a unas tecnocracias que son más bien, funcionan, digamos, con el piloto automático. Es decir, la propia tecnología tiene una inercia que hace que tenga una deriva propia. Bueno, Gonzalo Fernández de la Mora, que fue ministro, si no me equivoco, en la época de Franco, de Industria o algo sí, parecido. al final del franquismo. Final del franquismo. Escribió ese libro y como casi todo lo que se hace en España, tengo que decirlo directamente, obviamente lo ha copiado de otro. Sí, bueno. ¿De quién lo copió? Lo copió de Daniel Bell. Daniel Bell es un sociólogo norteamericano que escribió un libro que se llama El fin de las ideologías, que es una amalgama de textos en el cual, eso es un poco anterior, por eso digo que lo ha copiado el otro. Y es uno de los primeros que empieza a hablar de la sociedad postindustrial. Y lo que él tiene un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, donde empieza ya a señalar cómo el arte, la literatura, todo eso va por un lado y la parte industrial o técnica va por otro, y que ahí hay un conflicto cognitivo y un conflicto estético muy grave. Y en el otro libro, La sociedad postindustrial, se adelanta y ya empieza a hablar de la sociedad de servicios. Es un sociólogo americano, funcionalista, y él es el primero que avanza el tema del fin de las ideologías. Pero claro, las ideas tecnocráticas en Estados Unidos se imponen fundamentalmente, aunque ya se habían impuesto con Franklin Delano Roosevelt en el New Deal, se imponen sobre todo con el presidente Johnson. La primera etapa es... Lyndon B. Johnson. Con Lyndon B. Johnson. Que llega al poder cargándose a Kennedy, él, entre otros. Pero Kennedy es el primero que mete a una serie de tecnócratas en el poder, que son compañeros de estudios y de todo, ¿no? Y esos tecnócratas se suceden ya con Johnson, y ahí hay un gran fracaso de la tecnocracia. Pero claro, la tecnocracia es un movimiento que viene de Francia, es muy antiguo, tiene que ver con el catolicismo, tiene que ver con Saint-Simon y tiene que ver con una serie de pensadores, ¿no? Y con Comte. Saint-Simon, Comte, sí. Entonces, no nos engañemos, las corrientes, y además tanto el sansimonismo como el comtismo, que proceden de una cultura católica, sí, son sectas. Son escisiones, de alguna forma. Pero son sectas, están organizadas como iglesias. Comte llegó a crear una iglesia. Bueno, lo que quería generar era una religión social, ¿no? Que es un poco... Volveremos a ello al final, pero cuando vayamos hacia el final del programa te voy a preguntar por este libro de Houellebecq, que es Su misión. Houellebecq, como lo sabe muy bien nuestro también común amigo Javier Esteban, adora a Comte. De hecho, más que en Lovecraft y en cualquier otro, su pensamiento se basa en Comte. Y de alguna forma es interesante que lo hayas sacado porque al final volveremos a la necesidad de una religión social. Y a qué religión social, sea nueva, sea antigua, o sea una religión antigua con ropajes nuevos, está abocada en estos momentos Europa. Vamos a ver, la ciencia ficción ha mostrado a lo largo de, pues, yo creo que son más de 150 años de acopio de materiales, muchísimas sociedades que estaban gobernadas por religiones tecnológicas. Una religión tecnológica es, por ejemplo, la escientología de Hubbard, pero mucho antes ya había religiones tecnológicas. Una de las cosas más divertidas de Comte es que él señalaba que ya en la era positiva, que era la tercera edad, que él consideraba ya el futuro, la reproducción se haría por partenogénesis. Es decir, que las mujeres pues no tendrían hijos de la manera que vemos, etcétera. Todas estas locuras que se están oyendo, en el fondo, se están reciclando cosas que se dijeron por parte de Comte o por parte de Fourier, etcétera. Es que no son locuras, son proyectos y programas de sociedades secretas. Sí. Es una manera de hablar. Y hay otro pensador francés que tuvo mucha influencia en todo esto es Chardin, Teilhard de Chardin, sí, que era jesuita. Teilhard de Chardin lo que era un evolucionista y era jesuita y le dio un sello escatológico al tema de la evolución. Pero claro, es que Sí, pero que los transhumanistas, al final, en quien más se basan, un tío como Ray Kurzweil, lo único que ha hecho es actualizar las cosas de... Hombre, vamos a ver, es que el transhumanismo es una palabra que se maneja ahora como si uno estuviera aportando algo y en realidad es el viejo cientifismo que venía de mucho antes y que no tiene que ver con Kurzweil, son autores muy anteriores. Lo que pasa es que, bueno, que Kurzweil
como Klaus Schwab, lo que están proponiendo literalmente es una transformación de la especie humana, cosa que sea que eso viene, todo este tema de la evolución entendida no solo de manera darwiniana, viene también de la teosofía de Madame Blavatsky, etc. Pero bueno, todo esto es religión, y es religión porque la religión, voy a decir, la religión auténtica, no, la religión de toda la vida ha ido abandonando una serie de postulados, de ceremoniales, de creencias, y convirtiéndose pues en sobre todo en lo social. Lo social es la justicia social es un término que ahora se maneja hablando de lo woke, pero en realidad la justicia social de donde viene es de la Iglesia Católica, que es la primera que empieza a moverse en ese espacio. Sí, hombre, hay muchos personajes bisagra, ¿no? Entre el padre Ángel, de este tan famoso, ¿no? Es un personaje bisagra entre lo woke y lo progre y la Iglesia Católica, ¿no? El propio Papa es uno al final de los favoritos. Yo creo que el único comparable al Papa Francisco en cuanto a generar admiración en el mundo progre a nivel internacional es Lula. Sí, bueno, yo es que Lula siempre que le veo, lo que veo es un simio. Entonces, yo soy bastante poco partidario de que el simio participe de la mesa del banquete humano. Y luego está la doctora Jane Goodall, que se dedica a hablar como si fuera un simio y lo hace en el World Economic Forum ese, espantoso. Y claro, lo que hay es una idea de la naturaleza profundamente materializada, pero materializada siguiendo unas guías muy concretas de tipo lo que se llama evolución. Entonces, tú habrás oído hablar del desencanto del mundo, de Max Weber. Vale, pero ahora hay varios escritores que están profundizando en esto y han llegado a la conclusión de que todo eso del desencanto del mundo de Max Weber, que por cierto, Max Weber era un señor interesadísimo en el ocultismo, en realidad... Pero bueno, Max Weber, hay que aclarar, no lo defendía. No defendía el desencantamiento del mundo. No, pero decía que se estaba produciendo el desencantamiento. Sí, sí. Pero lo que hay detrás del desencantamiento del mundo es que lo que hay es una operación para reencantarlo según otros códigos. Otros estándares. Otras maneras. Y eso es lo que está en marcha. Por eso digo que está en marcha una nueva religión. Hombre, es una religión aún más de pega que el cristianismo que fue adoptado por el Imperio Romano. Y un poco la versión exotérica sería el cambio climático, que además coincide con la necesidad de bajar el nivel de vida de los europeos, porque de las sociedades occidentales desarrolladas, que en estos momentos están en retroceso desde un punto de vista geopolítico, de acceso a los recursos, frente a otro tipo de sociedades. Entonces, por un lado, estás cambiando su forma de estar en el mundo, estás llenando ese hueco que para los seguidores del positivismo es necesario que haya una religión, aunque sea social, aunque sea laica. No es casualidad que el término laicismo nazca en Francia en los años posteriores, inmediatamente posteriores al desarrollo del positivismo de Comte, y al mismo tiempo que estás creando esa religión con el cambio climático, con una percepción nueva de la naturaleza, del papel del ser humano en el cosmos, de la máquina, etcétera, estás también reduciendo con una serie de medidas, al final las mismas que ha hecho siempre la religión, en el sexo, el feminismo, en la alimentación, en el transporte, en la forma de habitar el mundo, el cambio climático, etcétera. Es decir, estás modulando un estilo de vida nuevo para un proyecto de hombre nuevo, que como diría Dalmacio Negro en su libro homónimo, es al final lo que desde el principio... Sí, pero no hay ningún hombre nuevo. Ese hombre nuevo es como el hombre nuevo del cristianismo, porque el cristianismo utiliza esos términos mucho antes que lo utilizaran los comunistas u otros. Lo que hay es, obviamente, la panacea es conseguir reducir a la población a la servidumbre más completa, y eso se hacía en los despotismos antiguos. En el antiguo Egipto, en la Siria, en la China antigua. Esa es la gran panacea que ellos creen que pueden aplicar. Por eso necesitan una religión y por eso necesitan convencer a la gente de que no son más que piltrafas y que como tales piltrafas la solución a su vida es conectarse a un entorno sostenible, pero además artificial. Sí. Porque en el caso del cristianismo antiguo tenías que conectarte a resignarte y a vivir pues como un siervo. Porque esa es la realidad, o sea, no nos engañemos. El cristiano se siente muy inquieto
con el circo pagano, porque se degüella gente, la gente disfruta viendo a los osos, etcétera, desgarrar, etcétera. Eso le preocupa mucho, eso es muy preocupante. Pero ya le preocupa menos tener atada a la tierra, como hicieron los bajo Imperio Romano, que tenía atado en las ciudades a la población para que pagara impuestos, no podían moverse de allí. Entonces, en el fondo, estamos viendo una renovación del cristianismo, estamos viendo una renovación de las ideas universalistas, ahora bajo códigos globalistas, bueno, todo esto con un simbolismo y una ideología fuerte. Muy fuerte, pero además pedestre, es decir, totalmente materialista, porque los que creen que se puede resolver todo con un mando a distancia, pues ya... Sí, es un conocimiento metafísico especulativo, ¿no? Que eso es parte del Bueno, problema. Eso es lo que está detrás. Detrás hay alguien que ha reducido la metafísica, la artesanía a especulación. Es decir, lo que es la práctica alquímica y la práctica artesanal de la demiurgia aplicada a las realidades del mundo manifestado, lo que han hecho es extraer unas abstracciones y utilizarlas casi en exclusiva para dominar a otras personas. Y esa es la gran magia que tienen ellos, que no es ninguna gran magia. Por eso la televisión, no es nada raro que la religión haya sido sustituida por la televisión y los efectos sean los mismos. Sí, como dice Ignacio Gómez de Liaño, se ha sustituido al altar que tiene el pater familias en la familia romana, donde se pone a los dioses, por la televisión. Y toda la familia orbita en torno a ese aparato. Exactamente. Y esa es la gran aportación de estas ratas, no tengo otra manera de calificarlas. Y bueno, y aquí vamos a ir un poco, como hemos visto la fecha de 1918. No te lo quedes ahora. El tema de Gastón Butol, cuando habla de las guerras, dice unas cosas interesantísimas. En 1918, lo que se produce, y eso no lo dice Gastón Butol, lo digo yo, se produce el fin de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra es uno de los mayores crímenes que se han cometido contra la humanidad. Y aquí, fíjate lo que dice Gastón Butol. En la guerra, el padre inmola al hijo. Es lo que él llama el síndrome de Abraham, ¿no? Exacto. El primogénito como competidor. Que imagínate el tema de Absalón, el hijo de David. Esto es muy interesante, perdona que te interrumpa, por el tema de que, claro, dice otra cosa muy interesante, que es que hay casi una guerra generacional. Exacto. Que tiene mucho que ver también con el dominio de las mujeres. Es decir, al final, el hombre mayor que todavía puede procrear manda al hombre joven que le puede arrebatar las mujeres y que también aspira a un cambio en el statu quo social, lo manda a la guerra de forma que lo depura, ¿no? Lo depura y, digamos, ha ido pasándole por una serie de ritos de iniciación que han servido para ir amoldando el pensamiento de ese nuevo individuo de la sociedad a los estándares sociales, y el último paso del rito de iniciación sería llevarle a la guerra, ¿no? Claro, esto lo dice él. Dice esto está copiado del artículo de Butol. La envidia hacia los hijos, los enfrentamientos entre generaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el siglo XX para que se ponga en marcha una operación de asesinato de los jóvenes ingleses, franceses y alemanes? Porque en Rusia fracasa eso. Rusia fracasa porque Rusia es una sociedad aún tradicional. Y al ser una sociedad aún tradicional... ¿Tú crees? Sí, entonces se desmorona la fe en el zar. Se viene abajo, todo se basa en la fe en el zar. Todo eso está financiado desde Alemania. Sí, es decir, claro, sí, la Revolución Rusa sí. La Revolución Rusa está financiada desde Nueva York y desde Alemania para acabar con un contendiente. Pero el fracaso del zarismo en la guerra es producto de sus propios errores. El zarismo lanza a la batalla a personas que no les da ni un rifle, ni unas botas, ni nada. Y esas personas van perdiendo fe en el zar porque perciben una disonancia. ¿Sabes por qué perciben esa disonancia? Porque aún no son robots de clase media. Ya. La Primera Guerra Mundial es una guerra de clases medias. La gente va a combatir por la patria y se quedan allí metidos en unas zanjas matando a sus vecinos. En el año 1914, en Navidad, se produce una tregua en la cual fraternizan. Sí, los acaban purgando, ¿no? A todos los que hacen esa tregua espontánea, ¿no? Bueno, no los acaban purgando. Lo que pasa es que toman nota de eso y ya no vuelve a haber ese tipo de fraternización. No, de hecho, hombre, yo creo que una grandísima película sobre este tema
es Senderos de Gloria, Claro. de Kubrick, Está al final. que habla de cómo ahí hay un militar que decide sacrificar a esos jóvenes y por más que protesten y demás, son ejecutados brutalmente. ¿Y qué crees que está pasando ahora con estas propuestas que se están haciendo de reducción de población, de comer insectos? Lo que pasa es que ahora, no sé cómo ves tú esto, pero primero, ahora ya no se puede hacer una guerra clásica en las sociedades occidentales porque ya no hay que eliminar tanto población joven como población vieja. Sí, bueno, ellos lo están haciendo con... Cuidado. Con lo de Mu. Con lo de Mu y para más información, aquí está tu libro, que ahora mismo aquí se ve. Pensamiento envenenado de Franje Rubio, y que es muy interesante porque tú ya en el libro planteas las similitudes entre el momento que estamos viviendo y lo que se vivió en los años previos a 1914. Guillermo, hoy mismo he pedido un libro a la Esfera de los Libros de una genetista francesa que ha escrito y dicho las cosas que digo yo allí, que las he sacado de montones de sitios mucho menos fundamentados. Y está explicando cómo Mu está hecho para masacrar a montones de gente. Genetista francesa, respetada y respetable. Eso lo dice y se está empezando. Yo he tenido conversaciones privadas con doctores e incluso con alguien que tiene un puesto más importante que el de doctor y me ha dicho que es muy escéptico con respecto a lo que ese producto innombrable en estos ámbitos puede hacer con respecto a primero evitar el contagio de cierta... Eso es de lo que habla esta mujer. Y por otro lado, pues habla también de todos los efectos secundarios que puede tener sobre la salud y que son del todo evitables. Y siguiendo con esto, la ciudad antigua se basaba en una gerontocracia, pero imagínate cuando se está hablando de que la gente va a empezar a poder vivir, es decir, los ricos y los poderosos, 300 o 400 años y van a poder cambiar de cuerpos. Imagínate. Eso creen ellos, eso cree el rey de Inglaterra y lo creen otros amigos. ¿Qué dice Gastón Butul? Los jóvenes sacrificados en las guerras son una forma de infanticidio dirigido. Pero hay una cosa interesante que dice en el artículo también y es que es una particularidad occidental porque hay otras culturas que la han resuelto de otra manera, como por ejemplo la China, que al tener un modelo confuciano resolvió la tensión padre-hijo en una especie de síntesis que es la de los abuelos, ¿no? Poniendo la figura de autoridad en el abuelo que de alguna forma... Bueno, yo te puedo asegurar, porque yo he tenido esa experiencia en mi casa, los profundos celos que tenía mi padre, que era un enamorado de la Roma antigua, de los abuelos, porque yo prestaba mucha más atención para aprender el modelo que a mi padre. Claro. Y eso, fíjate, eso se da en las propias sociedades occidentales, esas tensiones se dan disfrazadas de cosas muy cotidianas, etcétera, y ocurren. La diferencia entre Cartago y Roma. Fíjate, Cartago sacrificaba a sus primogénitos porque era lo que más valoraba. Sí, siempre el sacrificio en la sociedad antigua es lo más valioso. Pero Roma lo que utilizó es la guerra. Roma utilizó la guerra como mecánica. Claro, la guerra... Sí, porque de hecho Roma era muy inútil en otros muchos ámbitos. Por ejemplo, es famosa la relación que tenía Roma con Grecia. O sea, ¿por qué los romanos estaban tan interesados en los griegos? Porque todos los maestros que tenían de los niños los preceptores eran griegos. Pero entonces, si Grecia era superior intelectualmente, ¿por qué venció Roma? Pues porque Roma se le da muy bien el aspecto militar. Se especializó en eso. El Ojo Butul habla... Pues claro, hablamos de la agresividad dirigida, sí, todo eso está muy bien. Sí, porque la agresividad es un punto base también de las sociedades humanas, como demostró Konrad Lorenz. Y ahora se está intentando, a través de todos estos procesos de lo trans y de las ingenierías químicas, se está intentando por todos los medios borrar las diferencias sexuales que son básicas muchas veces para la conducta de las sociedades. Sí, se va como un ideal andrógino, ¿no? Que está impuesto desde la publicidad. Se va a un mundo de insectos sociales. Lo que pasa es que, no se va a llegar a eso hasta muchas generaciones después. Ya, pero poco a poco se va implementando. Bueno, es que es uno de los ideales de Occidente. Vamos a ver, la sociedad occidental, que es la única que hay ya en el mundo,
es una completa aberración. Yo sé que diciendo esto pues quedo mal con todo el mundo, pues me da igual. No conmigo. Accidente, yo lo llamo siempre accidente. Y además ni siquiera ya es universal, ya es global, es decir, ya no tiene ningún componente con el que puede apelar a algo espiritual o algo intelectual. Ya lo único que tiene es meter miedo a la gente y obligarla a través de espejismos a dirigirse a donde quieren los dirigentes. Bueno, eso se nota muchísimo en España, toda nuestra política es delirante, es decir... Vivimos a hombros de lo que construyeron nuestros antepasados. O sea, Europa lo único que tiene, algunos países más, otros menos, es su patrimonio. Y curiosamente vivimos quejándonos y negando constantemente a nuestros antepasados, pero por otro lado lo único valioso que tenemos para ofrecer es lo que han construido nuestros antepasados. Sí, pero el arzobispo cree que si quiere ganar dinero no tiene ninguna importancia poner un par de gigantescos anuncios de Samsung que habrían estremecido, yo creo que hasta los chinos o los egipcios se estremecerían de poner anuncios en las pirámides. Hombre, eso serían probablemente, bueno, los egipcios creo que van a hacer un destrozo grande con parte de su patrimonio ahora porque quieren hacer una autovía. Sí, la van a hacer tirando... pero bueno, aún así yo creo que tienen más respeto, desde luego, sobre todo los chinos, por su patrimonio. Sí. En lo de los cambios de la memoria, que tiene relación con esto de las guerras, ahí dice una cosa Butul que te saco, dice, las civilizaciones son destruidas por la guerra, pero mueren por la memoria, que es lo que estamos diciendo. Claro, ¿cómo se ordenan los recuerdos? ¿Cómo se transmiten a las nuevas generaciones? Tenemos siempre toda esta polémica de la educación, etcétera. Yo siempre pienso lo mismo cuando la gente habla de es que los españoles no conocen su historia. Y siempre digo lo mismo, los españoles que hicieron historia en el siglo XVI, del XVII, del XVIII, jamás fueron al colegio a recibir una asignatura de historia con un plan aprobado por el ministerio, tío. Si lo hubieran hecho, no hubieran hecho nada. Ya. Eso sí o no. Ha habido una centralización, bueno, no una centralización porque las competencias cada comunidad autónoma las tiene, pero sí que hay una burocratización de todo. Claro. Que hace que todo sea bastante irrespirable, sobre todo en el ámbito de la educación. Yo creo que el mundo intelectual, entre los intelectuales paniaguados de los medios de comunicación, la cultura basura de la televisión, de las redes sociales y demás, y luego ejemplos como el de las universidades, donde a la gente se le machaca a base de burocracia, y los colegios donde ocurre lo mismo, es normal que el nivel sea tan paupérrimo, ¿no? Eso es lo que pienso yo también. Y aquí lo que habla es de cómo se inculcan las ideas morales y religiosas de una generación a otra. Y habla de una cosa muy interesante, no sé si te acuerdas, de la reviviscencia. Es decir, la reviviscencia, por ejemplo, él habla de la reviviscencia de sensaciones. Eso solo es posible si uno tiene grabaciones auditivas, fonógrafo, un cassette, o reviviscencia de ver imágenes. Es decir, eso ha cambiado muchísimo la memoria. Fíjate que la escritura, que se supone que conserva, Platón negaba que conservara realmente lo importante, ¿no? Se escribía la parte menos importante. Exacto. Lo importante era un misterio oral. Y esto, lo que habla aquí Butoul, cuando habla de la reviviscencia de sensaciones, habla de la provocación de reviviscencias, reviviscencia total y dirigida. Fíjate que él está escribiendo en el año 70 o algo así, yo creo que ese artículo, y se está adelantando a todo el tema de las realidades virtuales, de las inteligencias artificiales y de la posibilidad de enseñar a través de entrar en... Sí, pero porque en el fondo es que todo el tema de los autómatas, por ejemplo, llevaba décadas siendo desarrollado. O sea, la investigación de los autómatas nace casi que se desarrolla paralelamente al cine. Y aunque sea mucho menos conocido, era un mundo que era muy, muy interesante en la primera parte del siglo XX en las sociedades europeas y sobre todo en la francesa. De hecho, Georges Méliès, que se supone que es el primer director de cine importante con El viaje a la luna, etcétera, era mago y más concretamente era fabricante de autómatas, ¿no? Y entonces ya tenían muy claro la idea de una inteligencia artificial. Fíjate que ahora ya el tema de las inteligencias artificiales y de los robots está presente en todas partes. Anteayer estaba en una parada de autobús y tenía un cartel en el cristal de un robot femenino muy similar
al robot este de Arabia Saudita, que se llama Sofía, que le han nombrado... Vaya nombre, Sofía, que viene de Sofía, claro. Que nuestros amigos los iluminados de Baviera era curiosamente la deidad a la que adoraban. Por no hablar del simbolismo de Sofía, ¿no? De la sabiduría, el gnosticismo. Claro, pero voy a subir al autobús y de repente me fijo que eso está ahí y que no lo había percibido. Claro, tal es el mare magnum de la gran ciudad que muchas veces no percibes tantos estímulos. Exacto. Y de repente cuando subo me giro y veo que el rostro femenino es un rostro que en realidad es una máscara de una carcasa que es un robot. Y eso ya está presente continuamente. Y de eso, si te das cuenta, aparte de que Telefónica, etcétera, habla de que nos van a humanizar muchísimo los robots. Eso es muy bonito, Fran. Sí, suena estupendo. Muy bonito. Suena estupendo. Pero todas esas aberraciones y monstruosidades, porque son monstruosidades. O sea, yo en la ciencia ficción, cuando he leído sobre esto en textos de hace 40 años o 50 años, los protagonistas que veían eso lo veían como una distopía, como una amenaza. Aquí ya se ve como algo que tiene que ser normalizado y no se te ocurra decir una palabra. El problema yo creo que es que la gente está muy sola y los robots va a ser una solución para muchas personas en ese sentido, ¿no? Robots de cuidados, porque... Robots de cuidados, es la versión moderna de la muñeca hinchable y del muñeco hinchable, porque... Exacto. No, pero aquí sobre todo de eso, de cuidar a los ancianos. No sé qué es el muñeco hinchable, pero bueno... El muñeco hinchable es un ser humano. Vibrador, el Satisfyer. Un ser humano. Un ser humano es un muñeco hinchable. Estaba mirando cosas relacionadas con la ideología de los woke. Ajá. La ideología woke es una ideología de la clase dirigente que se está implementando a través de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la OMS, es decir, las instituciones internacionales son las que están difundiendo una ideología que en general ha tenido su origen en las universidades norteamericanas, no solo norteamericanas. Y aquí hay un tema muy interesante, es un tema del que habla Jerónimo Molina, es el tema de la necesaria higiene de los conceptos políticos, porque lo político está siendo neutralizado por otras instancias. Y una de las instancias que está neutralizando lo político es la psicología. Ajá, sí. La psicología. Se está psicologizando continuamente la conducta humana. Y tiene mucho que ver con... Yo encuentro en eso similitudes con tu libro, porque tú hablas del estado terapéutico. Y obviamente el estado terapéutico tiene una vertiente farmacológica, que es tener a toda la población empastillada, cosa que ya está ocurriendo. Y es un narcocapitalismo, como dice Laurent de Sutter, pero por otro lado está la vertiente psicológica, que como decía Foucault, el psicólogo es la versión secularizada del cura. Exactamente. Y entonces ahora todos tenemos psicólogos y ya incluso gente que no tiene que tener título, no tiene por qué tener título, que es el coach. Sí. Bueno, y tú y yo no vamos a hablar de una persona que conocemos, porque está muy feo decir su nombre, que se dedica a buscar todo tipo de sintomatologías en el mundo psicológico para decir que él tiene de todo. ¿Sabes quién es? No, hombre, sí, pobrecillo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una victimización generalizada porque se ha despertado una sensibilidad terapéutica muy grande. ¿Por qué? Porque hay una industria de los cuidados, hay montones de especialistas. Bueno, y encima hay imbéciles del ámbito de las humanidades que hablan del cuidado de sí, ¿no? Y gilipolleces semejantes, que se ponen enfermos. El cuidado de sí lo relacionan con pseudofilosofías, etcétera. Sí, pero eso que nos parece estúpido, en realidad es una industria y está teniendo mucha influencia, sobre todo en la gente mayor a la que se cuida y se trata de esa manera, y en los jóvenes, que se sienten desprovistos. En vez de tener una crisis existencial, como podía tenerla en los años 40 o 50... Sí, yendo con jerseys de cuello alto, trencas y libros de Sartre. Bueno, menos mal, por eso por lo menos a lo mejor salía en algún sitio. Sí, fumando, tabaco de liar de la peor calaña y bebiendo cervezas sin pagar en las tabernas. Te digo que eso más es mucho, infectas, eso ¿no? es mucho mejor. Hombre, yo me apunto, ya sin plan me apunto. Por lo menos había una vida social, no una persona que descubre en sí misma todo tipo de complejos y de cosas demenciales. Entonces necesitas que te ayudan, ¿no? Es la cosa esta, que todo empieza ya en la infancia con el bullying. Claro, a ti te han hecho bullying, tus padres te han creado traumas, ven aquí pequeño que te vamos a coger, ya desde el colegio te captan como si fuera un colegio de una secta,
te captan y te meten en el sistema del estado terapéutico Claro. y te empiezan a llevar al psicólogo, te empiezan a Claro. empastillar y todo es por tu bien, los medios de comunicación y sobre todo o sea, que al final el fenómeno este de los ofendiditos, Exacto. gente joven que necesita espacios seguros, que se ofende por cualquier cosa, hay que estar pidiendo perdón. Mira. Perdona si te he molestado con esto que te he dicho, que no era mi intención, con el miedo este a usar ironía. Está generando una sociedad de idiotas totalmente débiles y sobre todo a mí, una sociedad de idiotas, ya parto de la base de que es un pleonasmo, pero sí que es cierto que lo que me molesta es, sobre todo en el ámbito en el que yo más me muevo, que es el del cine, el de la literatura, etcétera, ver cómo se está directamente transparentando ya no solo a la recepción, que crítica literaria o cinematográfica no hay, sino a la generación de obras literarias y cinematográficas donde, obviamente, un tío como Liefeld de Lancelin, en este ámbito, es imposible. Y tíos mucho más blanditos, como puede ser Bret Easton Ellis y tantos otros, ya empiezan a tener, o Lars von Trier, ya empiezan a tener muchos problemas para hacer sus películas porque son muy ofensivos, porque la sociedad no está preparada, porque vivimos en un estado terapéutico. Y sin embargo, el honesto Stephen King acaba de publicar una novela para hacer una apología de ya me he dado cuenta. Entonces, ¿qué hay aquí? Pues fíjate lo que he encontrado en este artículo, que luego te mandaré, de un norteamericano. El principio en gran medida de todo este tema, y esto ya lo colocamos con Molina, que es, comienza a no distinguirse la psicología de la política. Eso es terrible. Y eso es terrible. Y es la televisión. En Estados Unidos aparecieron unos programas en los años 50, 60, que eran los Day Talk Shows, que la gente habla y cuenta su vida, sus interioridades por la mañana y se lo cuenta a todo el mundo. Eso es terrible, porque te das cuenta de que la televisión está llena de gente contando su puñetera vida y de conversaciones. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo aquí es dar un conocimiento de cosas que hemos leído, como si fueran clases, ¿no? Pero entre dos personas y de manera más distendida. Pero en estas conversaciones lo que hace la gente es, no, a mí me gusta tomarme el café con leche, no, a mí me sienta muy bien salir a tomar. Es decir, hablan de estupideces. No sé muy bien con qué sentido. Y de otras cosas, de abusos, de traumas. Y entonces se politiza la infelicidad. Y claro, la era digital es una idea de ciudadanos que viven en una miseria psicológica tremenda, tío. Y la cuestión es generar una necesidad de sumisión voluntaria. Exacto. Pero ¿sabes qué aparece para resolver esto? Empoderar. Empoderar. ¿Quieres que hablemos de la selección de fútbol femenina? No quiero hablar de eso porque lo que yo estoy pensando es que la selección de fútbol femenina en el fondo va a acabar en cabarets de carretera en provincias como Albacete y Ciudad Real, en luchas en el barro, en lugares subterráneos tipo las peleas de gallos, pero todo ello clandestino. Así de sencillo. Yo ya no puedo más con tanta estupidez. Yo entiendo que la estupidez es la manera de gobernar a la población. Yo entiendo que yo quiero dinero y soy el arzobispo y pongo una cosa de Samsung. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo que un señor llamado Ternera pues diga, pues yo he matado, pero se han olvidado de esto. Todas esas aberraciones de todos los días son solo posibles porque la mayor parte de la población ha renunciado al uso del cerebro. ¿Vale? Incluidos los conservadores, que se asustan muchísimo de todo eso, pero luego lo que hacen es politizarlo en el peor sentido de la palabra. ¿Entiendes? Y en vez de defender la lucidez y la cordura para todos, lo que hacen es politizarlo. Y es absurdo porque hoy no se puede politizar prácticamente nada. Hombre, el problema es que cuando hablamos de politizar, que yo creo que va también por ahí en Jerónimo Molina, claro, y que yo creo que es una cosa, es primero el desconocimiento absoluto de los conceptos básicos de qué es lo político. Y ahí se nota que Jerónimo Molina ha estudiado a Freud, a Julien Freud, que es uno de los, seguramente que ha hecho el último gran tratado sobre qué es lo político. Y sobre todo la confusión, yo creo, que es muy cotidiana, muy pragmática entre lo político y la política. Sí, claro. Al final, la política es unos señores hablando en el Congreso de los Diputados la moción de investidura de Feijóo. Sí, bueno. Pero claro, si uno atiende a esa horrible moción de investidura, se da cuenta de la pobreza ideológica, retórica, estética, comunicativa y de lo político. Es decir, al final, si uno va a los conceptos, casi no hay conceptos políticos. Y lo que sí que hay cada vez más es, sobre todo, ese coaching
Por ejemplo, ves a Errejón, que es parlamentario, diciendo, no, yo es que he tenido depresiones, esto hay que visibilizarlo, Claro. esto hay que hablarlo mediáticamente, esto en tratamiento. Y ahora se está poniendo de moda que salgan los famosillos diciendo, sí, yo voy al psicólogo. Por ejemplo, recuerdo al espeluznante cantante Alejandro Sanz diciendo, he tenido depresiones, esto hay que hablarlo, basta ya de ocultarlo, etcétera. Bueno, yo creo que en la sociedad de antes había una dureza, ¿no? Sobre todo en el mundo masculino, una dureza de no traslucir emociones, de en el ámbito social ser lo más aséptico posible, que es verdad que luego tenía sus claroscuros, había increíbles problemas de alcoholismo, etcétera. Pero esta sociedad de gente blandita llorando por las esquinas no es mejor, porque igual no tiene tal problema de alcoholismo, aunque seguimos teniendo unos niveles terribles, pero sí que tenemos un problema de consumo de sustancias. Pero vamos a ver, Guillermo, si se sustituye el diálogo y el debate por la comunicación de masas, tiene que surgir esto. Es decir, si todo es televisión, si todo es redes sociales, si todo es la pantalla, todo son emociones, ¿entiendes? Entonces, por fuerza, Errejón, comunicando eso, está haciendo política, la única que se puede hacer en una sociedad donde la política es a través de las pantallas. Yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer los ordenadores personales, a mí me impresionó mucho una vez que vi en una televisión un juicio. Y todos los que estaban en el juicio, el juez, los abogados, todos estaban en un ordenador personal. Dije, aquí ha pasado algo terrible, porque esa atención a la pantalla, esa mediación, es absolutamente incompatible con lo que es la gestión oral y la gestión escrita de las realidades sociales comunicativas que no son de comunicación de masas. Entonces eso, no es que Errejón diga eso, Errejón es un subnormal profundo, pero los otros también. Es decir, Feijóo es un personaje que solo es concebible desde la comunicación de masas y funciona. Claro, para una persona que reflexiona, pues Feijóo es el equivalente que aquí apareciera una ardilla con una hoz pequeña lanzando alaridos y dirigiéndose a nosotros. O sea, sentiríamos que está pasando algo en el universo y que bueno, tengo que salir de aquí como sea, con algún conjuro, porque sería ya una situación de C.S. Lewis, o sea, de Tolkien, ¿me entiendes? Pero es que hay que entender eso. A mí, una de las cosas que más me ha apartado de los entornos políticos y conservadores, en nosotros ya estuve en su momento y me dio espantoso, es el señor que está interesado en política, tú lo sabes perfectamente, no voy a decir nombres, es un señor que desde la mañana temprano lo que hace es poner la televisión, la radio y consultar el periódico o la red social. A partir de ese momento ya no hay ninguna política. No, abres así abres la tapa de los sesos, coges el cerebro, lo metes en un repositorio y te pones a meterte esa basura dentro, ¿no? Exacto, ese es el ciudadano que entiende que está enterado de política y que luego durante la comida, mientras se atiza unos licores de hierbas, que bueno, la experimento es ponerle a la ardilla esa un poco de licor de hierbas y se calma definitivamente. Pero si te das cuenta, es un problema de la sustitución, porque igual que ha habido una sustitución política, ha habido una sustitución cultural. Claro. Entonces, cada vez más han ido desapareciendo la literatura y la filosofía y el pensamiento y ha ido apareciendo el periodismo. Entonces, ahora tenemos a periodistas que ganan premios de novela, que escriben ensayos, los ensayos son cada vez más periodísticos, las novelas son cada vez más periodísticas, la recepción de todo ello es puramente periodística, publicitaria y, sobre todo, lo más grave que hay, si uno quiere poner un ejemplo de mal uso gramatical de una lengua, lo mejor que puedo hacer es irse a un periódico y empezar a tomar notas. Y entonces está ocurriendo que eso también está transparentándose a la escritura. O sea, hay ya una generalización de mala sintaxis, de una pobreza verbal rampante. Entonces, si ya teníamos a tipos en los años 20 como Karl Kraus o como Altenberg quejándose de la calidad de la prensa y haciendo la antorcha todos los días llenando un número solo con fallos de la prensa. Si hace unas décadas teníamos a Lázaro Carreter, que se van a cumplir ahora 100 años, haciendo el dardo en la palabra, que eran unos artículos mordaces y maravillosos.
Claro, a día de hoy ya, o sea, parece la edad de oro de las letras españolas, la prensa de la que se quejaba Lázaro Carreter en comparación con la que estamos Vamos a ver, padeciendo Lázaro hoy. Carreter, afortunadamente para él, no es Lázaro y no va a volver a la vida No. para revisar las informaciones del tema de las futbolistas españolas. Porque la información que ha salido ahí, Sí. yo la he mirado de lejos, como miro de lejos la merluza que se ha estropeado en la nevera y que hay que coger y depositar en la basura. ¿Entiendes? Pero claro, pero fíjate hasta dónde llega el periodismo, que la Iglesia Católica, cuando comunica de manera totalmente periodística. Un monseñor dice lo siguiente de la pandemia, un gran personaje, un tal Gallagher, con su normal profundo, claro. Dice, ¿en qué puede resumir usted lo que ha ocurrido con la pandemia? No voy a hablar de mu, buena voluntad y dedicación a todos los niveles. Y luego dice lo siguiente, los pobres no han sido tachados lo suficiente, sobre todo los padres. Hay que va, a los pobres. Y luego acceso universal, fíjate qué lenguaje, a las tecnologías sanitarias, sobre todo para los más vulnerables. Pero vamos a ver, este lenguaje, que en el fondo es un lenguaje burocrático, porque el periodismo es un empobrecimiento general del lenguaje, del cual los periodistas son responsables muy relativos. Claro, pero porque si te das cuenta, lo dice muy bien Giorgio Agamben, que es un lector de Carl Smith también, que es la nuda vida. Sí, claro. La nuda vida y la biopolítica, y sobre todo la tanatopolítica, es la gestión de la muerte. Y la gestión de la muerte no es otra cosa que la desaparición de cualquier rastro de vida que no sea lo estrictamente burocrático. Claro. Luego, cuando todos los seres humanos hemos sido reducidos a una forma de vida puramente burocrática, es decir, somos muertos vivientes, zombies, literalmente zombies, es normal que al final el lenguaje que estemos produciendo, el pensamiento que estemos produciendo, no sea otra cosa que el lenguaje burocrático de los zombies. Que en el límite es Neuralink, cuando ya no necesitemos ni el lenguaje, no ponemos el chipirín y ya directamente nos conectaremos y nos enviaremos imágenes de Netflix porque no tendremos a nuestra disposición otra cosa. Es que es una cultura audiovisual, como se suele decir con grandes palabras, ¿no? Como pareciendo grandes intelectuales, pero es que realmente las propias imágenes que se generan, que obviamente las imágenes entran sin el filtro que uno tiene siempre con el lenguaje, son penosas. O sea, desde el punto de vista estrictamente audiovisual estético y estético, es que no tienen el más mínimo conocimiento Netflix de cómo... Bueno, es que yo te digo una cosa, estoy convencido de que si no ya, dentro de poco van a empezar a hacer las series los algoritmos. Sí, o sea, a lo mejor hay un ayudante de dirección que está allí dándole órdenes a los actores, a los cámaras y tal, pero el trabajo del director y el trabajo de montaje prácticamente se puede hacer con un algoritmo y con un revisor luego humano. Sí, pero vamos a pensar cómo son los usuarios de todas estas mercaderías que se actualizan cada 5 minutos, aparece una serie o cada minuto. Sí. ¿Cómo es el usuario? Aunque están en crisis, Están en crisis. Las huelgas estas de Hollywood y tal que han tenido demuestra que primero hay un agotamiento temático. Y de las ideas. Un agotamiento temático lo hay probablemente desde el siglo V a.C. en general. Pero hay un agotamiento temático muy fuerte que hace que es lo que llama Simon Reynolds la retromanía. Sí, claro. Que es la primero, que tiene mucho que ver con lo que dice Gaston Boutour, porque al final hay una separación entre generaciones. Claro. Y cada generación está estancada en la cultura, en la música, en las películas de su propia generación. Y si te das cuenta, ya solo podemos mirar a lo que se ha hecho. No hay prácticamente escuelas nuevas ni originalidad en nada desde las vanguardias y algunas partes de la posmodernidad. Y estamos todo el día mirando hacia el pasado, ¿no? Como esa ángel del pasado de Paul Klee del que hablaba Walter Benjamin. Somos incapaces de generar nada nuevo y del futuro lo único que tenemos es como terror, escepticismo. Sabemos que vivimos en la distopía, pero al mismo tiempo todo el mundo dice que es feliz, todo el mundo quiere ser optimista, todo el mundo sale con fotos sonrientes en las redes sociales y vive en un estado absolutamente naif. Guillermo, el futuro es la aniquilación total de la especie y posiblemente del planeta. Y eso está ahí, o sea, vamos más allá incluso. Eso lo decía Leonard Cohen, ¿no? He visto el futuro y es muerte. Es muerte, o sea, entonces, precisamente porque el futuro es muerte, la propia sociedad está generando un velo, la clase dirigente, pero incluso de manera inconsciente para tratar de sobrevivir como se pueda. Por eso se habla
de trasladarse a máquinas, de entornos artificiales, porque ya se renuncia a que a través de lo natural se pueda llegar a ningún sitio. Lo más inquietante es que las religiones asienten a todo esto. Porque ¿entiendes? siempre han creído en la resurrección. Y esto es una resurrección de los cuerpos, porque esta es otra particularidad cristiana materialista. Sí, pero una resurrección como en una película que vi hace tiempo de terror, que resucitaban los pollos asados y volaban por las habitaciones, etc. Pero eso nunca te lo van a contar. Ellos te van a contar que es una resurrección bellísima. Pero realmente, si te das cuenta, en realidad es un problema de zombies. Claro que cuando Jesucristo aparece y Tomás le mete el dedo en la llaga, es un zombie. En parte, sí. Y nosotros estamos en una sociedad de zombies que son no muertos, que están alterados farmacológicamente, sus mentes están absolutamente pervertidas por la pornografía y otra serie de lindezas y bueno, se les está prometiendo la resurrección que no sería más que la confirmación como zombies, o sea, sería seguir siendo zombies. Pero claro, esto es terrible porque eso ya, y yo creo que debemos empezar a terminar, es el cumplimiento definitivo del escatón de la civilización occidental, que es un inmenso accidente cósmico, y entrar ya en una sintonía en la cual, bueno, la última momia está en un estado mejor que va a estar la humanidad. Biden es un personaje increíble, porque la verdad es que la gente acepta que un presidente de los Estados Unidos pues sea un zombie, o un tonto, sí, o un mongoloide, vamos a decirlo sin miedo. Por no hablar del Papa Francisco, que sé que le tienes especial admiración y que ha estado en Marsella con Macron y ha ido ya en un estado lamentable, que preanuncia que probablemente vaya a morir en breves. Tampoco hace falta ser el Doctor House para darse cuenta. Macron el microcéfalo, que tiene nombre de gladiador, es un subnormal. Pero ¿qué opinas de que prácticamente en el intervalo de una semana el Papa Francisco y el rey de Inglaterra, es decir, los grandes, el mayor representante de un del catolicismo, que además es una iglesia católica que probablemente, como dice un buen amigo nuestro, en los próximos años va a tener una escisión fuerte? Y por otro lado, un tipo que es seguramente el musulmán occidental más famoso del mundo. Bueno, y es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, en ese sentido, te quiero preguntar quiero sacar a colación este libro, seguramente conocido por los espectadores, que es Sumisión, de Houellebecq, que es una novela que yo creo que desde el punto de vista literario es bastante normalita. Y no añade nada nuevo a otras obras de Houellebecq, que tienen novelas mucho mejores literarias, pero desde el punto de vista intelectual está muy bien. Ahora ha sacado otra novela que la leí, hicimos un programa, se llama Aniquilación, el título no puede ser más evidente. Y en esta novela habla de un profesor universitario, especialista en Huysmans, que es un decadentista francés que más tarde se hizo católico al final de su vida, y cuenta cómo ganan las elecciones en Francia, bueno, cuenta sus miserias, de su relación con su novia, que le deja y se va a Israel, esto es curioso, y cuenta su consumo de pornografía constante y cuenta pues sus relaciones con distintas prostitutas y tal. Y paralelamente a esto, gana las elecciones en Francia un partido integrista musulmán que no son de la peor corriente de los musulmanes. Digamos que serían moderados o liberales dentro del mundo musulmán, pero como no, que acaban imponiendo una variedad de la Sharia. Y entonces, básicamente, el protagonista entra en varios momentos a iglesias buscando aquello que encontró Huysmans. O sea, él, ante un ambiente de decadencia, él busca poder convertirse y prácticamente sí encuentra ciertas cosas bonitas, pero también encuentra de manera metafórica a esa iglesia católica que pone un anuncio de, ¿sabes? Y luego, por otro lado, está mirando con cierto escepticismo y con cierta ironía ese avance del mundo musulmán que en 2 días transforma completamente la sociedad, y todas esas mujeres que iban en minifalda y demás, y con tops, y eran mujeres liberadas y todo esto, en 2 días se convierten en mujeres que aceptan el velo, aceptan ser 3 mujeres por hombre, etcétera, etcétera. Entonces, me parece interesante a ver qué opinas, porque de alguna forma, ante ese horizonte de sumisión, que no es más que lo que otro francés llamó la servidumbre voluntaria, al que nos dirigimos una vez más los europeos, se plantean 2 grandes religiones, el Islam, el cristianismo, que tienen una raíz común, como el horizonte en el que va a asumirse Europa. Y lo que es curioso es que ha habido una lectura
yendo a la crítica que tú hacías y que yo comparto a los conservadores o a los reaccionarios, como se quiera llamar, ha habido una lectura literal, en mi opinión, de este libro por parte de muchos que han creído que Houellebecq estaba defendiendo que hay que hacerse católico, hay que seguir los pasos de Huysmans, o que Houellebecq estaba diciendo que efectivamente pues es preferible ese mundo musulmán que en Francia sociológicamente cada vez es más fuerte y demográficamente a este mundo nihilista y de mayo, posterior a mayo del 68 que tanto ha criticado Houellebecq y tal. Yo creo que eso es una lectura equivocada del libro, yo creo que es una sátira, es una novela que quiere reírse a nuestra costa, que quiere jugar y que de alguna forma lo que quiere es demostrar, pues lo que siempre dice Houellebecq, que lo único que importa es el eros, como aquello que nos ata a la vida y que todo lo demás es decadencia, se está descomponiendo y que tenemos que mirar con cierta sorna el carnaval humano, porque tampoco podemos hacer mucho más, pero quisiera preguntarte, porque creo que toca ciertas cosas que tú has estado tocando a lo largo de la conversación. Sí, yo lo que pienso es que la literatura, en cierta manera, está condenada, si no a morir, a atravesar como el Guadiana una etapa de clandestinidad, porque ya no hay un lector que sea capaz de ir más allá de lo que tú llamas el lenguaje periodístico, que además ha devenido con el activismo lenguaje catequético. Vuelta a la teología. Entonces, que bueno, la teología. Pero de la peor clase. En latín vulgar. Teología en latín vulgar. Claro, en el peor sentido. Entonces, bueno, es evidente que las clases dirigentes están jugando con eso. Te comentaba antes de empezar el programa que había leído que el dirigente de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, había hecho unas declaraciones hace muy poco, hace unos días, en el que decía que la nueva Europa se iba a construir en Oriente Medio, que lo iba a hacer en gran medida Arabia Saudí y otros países, y que en 5 años se iba a cambiar por completo todo, pero utilizó el término Nueva Europa. Y te digo una cosa, en estos pueblos que tienen tantísimos recursos económicos, están embarcados literalmente en proyectos tecnológicos de creación de grandes ciudades con un enfoque totalmente distinto. Es decir, entonces esto encajaría un poco con las visiones del fin del mundo y de lo que se llama el anticristo musulmán, que es el Dayal. El Dayal es un falso musulmán que gobernará al final del mundo el mundo. Y una de sus características es que tiene un ojo que parece que no es un ojo natural. Es decir, es muy posible, es un indicador, esto es una especulación, como tal, no debe ser entendido de manera literal, pero tampoco debe ser despreciado como si fuera una fantasía. Deja a cada cual que lo piense. Lo que estamos pensando en un personaje que podría estar conectado con una inteligencia artificial. Y eso lo podemos ver en cualquier momento. Por ejemplo, un ejemplo de personaje que no está conectado con una inteligencia artificial mínimamente funcional es Joe Biden. Joe Biden no está conectado bien. Le tenemos un poco de manía a Biden. ¿Tú qué crees, Fran? Aquí, tú y yo. Un poco. Bueno, yo creo que Joe Biden es un montón de basura. Él, su familia, su hijo, es un clan totalmente corrupto. Están saliendo montones de informaciones de cómo... Pero no manda nada. Debe ser todo lo que hay detrás, que debe ser la tecnocracia. Bueno, mandar no manda nadie visible nunca. Yo pienso, por ejemplo, que el propio Bill Gates, que sale en 50 imágenes... ¿Y Xi Jinping? Xi Jinping. Xi Jinping, o Putin. Te hablaba un poco de Xi Jinping y Putin, pero sobre todo Xi Jinping está realizando desde hace un mes o 2 meses, una gran purga en las altas esferas chinas. Esa gran purga ha implicado al ministro de Defensa, ha implicado al ministro de Asuntos Exteriores, ha implicado a los responsables de los misiles y la impresión es que se va a desencadenar en cualquier momento un escenario bélico en Extremo Oriente. Esto es muy importante porque es evidente que las guerras no se van a terminar por mucho que se haga propaganda de tipo pacifista, que además suele ser el indicador de que viene una guerra. ¿Y Yone Belarra? Yone Belarra es una pacifista, ella aboga por la paz mundial. Ya, pero bueno, vamos a ver. Esa guerra tiene que venir y no será una, serán 2 porque... 2 guerras. Como 2 o 3 o 4 o 5, porque yo cuando nací en 1956 había en el mundo la mitad de población que hay ahora. Y al margen de todas esas personas que te dicen que no hay gente suficiente, que tenemos que procrear masivamente, etcétera, olvídate de eso, tío. O
sea, hay gente por un tubo viviendo hacinada y están hacinados y viven como viven porque le da beneficios a los mismos que te les están diciendo que hay que reducir la población, ¿vale? Claro, el Islam yo creo que tiene muchísima fuerza porque tiene muchísimo dinero. Y ese muchísimo dinero que también lo menciona Julebeck en y el no libro. lo tienen solo, lo tienen en connivencia con otros grupos. El príncipe Carlos es el cabeza de la Iglesia de Inglaterra, pero él es un sufí y es, aparte de un retrasado mental profundo, y es un partidario decidido de la Agenda 2030. El Dalai Lama también es de Mu. Entonces, da la impresión de que hay una congregación de los poderes terrenales de los que hablaba Anthony Burgess. Y bueno, eso pasa muchas veces. Con un papa maravilloso en aquella novela. Exacto, claro. Un papa como, ojalá, yo me haría católico, como se hizo el católico. Sí, él se hizo el católico sobre todo a través de la botella. Como Graham Greene y otros grandes muchachos ingleses, que bueno, que no es lo mismo ser católico en Inglaterra en cierto momento que ser católico ahora en España. O sea, entonces yo sí veo que ahí hay algo que está él señalando, pero claro, es que la literatura, el problema de la novela, tú sabes mucho más de eso, la novela no puede ser pedagógica, ni puede lanzar mensajes. Mala novela. Es que el problema es que claro, hay una lectura mimética. Eso es. Y sobre todo yo creo que uno de los grandes males del universalismo, que hablábamos antes de él, es la moralina. Y la reducción de toda obra de arte o todo discurso a, por un lado, moralina y por otro lado, mímesis. Es decir, mímesis en el sentido no ya naturalista de representación de la realidad, sino mímesis en el sentido de que yo me tengo que identificar con lo que estoy... si un escritor escribe que un personaje viola a alguien, es porque el escritor quiere violar. Nabokov, la simplificación, ¿no? Nabokov quiere violar, quiere acostarse con adolescentes por Lolita, ¿no? Y luego, por otro lado, la moralina, que es, pero este hombre, ¿qué me quiere decir? ¿No? Porque esto no, yo leo El viaje al fin de la noche, un modernito lee El viaje al fin de la noche y dice, ¿y esto cuál es la moralina aquí? ¿No? Y la cosa es decir, crece porque no hay moralina, porque tampoco en la vida hay mucha moralina, que digamos, ¿no? A ver, Guillermo, Un viaje al fin de la noche, ¿qué destino habría sufrido en la Francia del siglo XVII? Pues probablemente no habría sido considerado indecente. Exacto. ¿Qué destino hubiera sufrido en la Unión Soviética? Bueno, habría sido sepultada también. Exacto, porque entonces, tiene un protagonista. El problema, mira, ¿sabes cuál es? Que la novela es un producto occidental. Y de una determinada etapa. De una determinada etapa que nace después, un poquito después de que Petrarca se invente la subjetividad tal y como nosotros la entendemos, que es la del poeta que huye de la sociedad para irse a hablar con el amor al campo, literalmente. Claro. Y poco después nace un tío, bueno, escribe un tío lo que es la novela moderna. Y la novela moderna es una amplificación de eso puesto en prosa y de una manera mucho más totalizante para entender el mundo. Y eso tiene un recorrido de varios siglos que es maravilloso, donde la subjetividad moderna occidental tiene una cantidad de expresiones maravillosa. Y probablemente lo último que se crea en ese sentido es el monólogo interior, y el último gran monólogo interior es el monólogo final del Ulises de James Joyce, en el que habla Molly Bloom. Claro. ¿Pero de qué año es eso? Bueno, eso es, pues ya tiene 100 años. Exacto. Entonces, ¿y qué es lo que ha surgido en el intervalo, en las sociedades? Bueno, el totalitarismo. El totalitarismo y sobre todo la engañifa de que lo que ha venido después del totalitarismo no es un totalitarismo. Cuando hemos descubierto que sí. Entonces, lo que viene a marcar eso es que el individuo occidental tiene fecha de caducidad. Y está cada día más al borde de la destrucción. Y la destrucción de la literatura, de lo artístico, de lo estético, del amor. Porque el amor no es otra cosa que la relación entre dos subjetividades, como forma de conocimiento, igual que la novela es una forma de conocimiento. Todo eso se va descomponiendo y vamos hacia un horizonte de sumisión. Y obviamente en un horizonte de sumisión no se puede escapar al campo, eso es lo primero, porque ya tenemos satélites, tenemos postes telefónicos, pero tampoco se puede escapar porque la propia subjetividad ya está alienada, ya está manipulada. Entonces, el hacernos dependientes, al final lo que hace es dejar que lo exterior acabe tomando control sobre la subjetividad. Y entonces es que eso hace que al final el lector no sepa leer literatura porque no tenga una sensibilidad subjetiva. Es imposible que haya literatura porque va a empezar a ser imposible que haya literatura porque no va a haber usuarios que puedan captar la sutileza, la resonancia y lo que es el secreto de la literatura.
Y luego, fíjate, hoy leyendo un tuit de Lucía Echevarría de Virante, en el cual hablaba cómo el tema de lo LGTBI, del abecedario, estaba destinado a borrar las diferencias sexuales. Es decir, a suprimir incluso la homosexualidad es imposible porque tú no puedes amar a alguien de tu mismo sexo porque no hay sexo ya. Entonces es curioso las consecuencias de todo eso, que parece diseñado evidentemente. Os lo digo a todos, creo que estamos siendo invadidos por extraterrestres. Las subjetividades se disuelven por completo y se disuelven ya en una especie de onda algorítmica, homogeneizadora, y se acabó todo. No solo la literatura, se acabó la sexualidad. Se acabó la sexualidad, es que ese es el problema. Acabó. El eros ha muerto. Lo que queda es el ágape siniestro del señor, que lo que le gustan son los niños y que es un eunuco repugnante y que dice que es católico, por ejemplo. Sí, muchos otros. Y la comunión que borra cualquier diferencia entre nosotros, ¿no? Y luego, sobre todo, una cosa evidente, y es que cualquier alquimia real se basa en la conciliación de opuestos, en la conciliación de contrarios y la tensión de lo real. Pues si te cargas todo eso. Y si todo lo aplanas, si todo lo vuelves desierto, exterior e interior, que es lo que persiguen, en mi opinión, las religiones del desierto, no hay conciliación de contrarios. Entonces eso empieza creando falsas emociones, o sea, una versión, un simulacro emocional, un simulacro sentimental impuesto de arriba hacia abajo. Pero las religiones del desierto, más que las religiones del desierto, es su degeneración. Porque el judaísmo yo cuando he hablado con sufís serios, ellos son tremendamente enemigos de Arabia Saudita. Sí, pero porque los sufís también son muy particulares, son más místicos. Son más místicos. Entonces ellos, es el fundamentalismo literalista del sunismo de los wahhabí, el que ha desencadenado en gran medida la erosión y el borrado de los mojones de memoria que muchas veces son lugares santos, porque los sufís tienen lugares santos donde rinden culto a santones, como en la antigüedad se rendía culto a los dioses en los bosques, en los ríos. Entonces, claro, lo que hay es yo pienso que es un proceso cósmico de regresión y de involución que está más allá del ser humano poder controlarlo y que lo que hay que hacer es tratar de que no te afecte lo más mínimo, porque para cabalgar el tigre. Cabalgar el tigre que dice Volva, pues es así, pero es que creo que es algo que está... Es algo como que tiene que cumplirse, o sea, que hay que llegar hasta que es ahí. Un ciclo cósmico. Y que un ciclo cósmico. Ahora, te digo una cosa, los que están intentando hacer estas barbaridades, pues no van a acabar bien, claro. No, claro. Y hay una cuestión también que te quiero preguntar, que es por el tema de, ahora que hablamos de lo de los sexos, de las mujeres. Obviamente, estamos con el feminismo y demás. Nunca se ha hablado tanto del sexo públicamente, del sexo entendido como sexo masculino, sexo femenino. Nunca ha estado tan presente esa discusión en el Zeitgeist. Es decir, yo nunca he ido a la universidad, no creo que haya una universidad comparable a la que hay ahora mismo de interés de los estudiantes por estas cuestiones. Y por un lado hay una domesticación brutal por medio de la pornografía, por medio de las aplicaciones de ligue, por medio del vaciamiento espiritual del eros. Y luego también por estos discursos públicos que lo normativizan todo, que se meten hasta la cocina, que quieren saber qué hace la gente en sus dormitorios, que quieren, mediante el coaching y demás, enseñarnos cómo tener relaciones que no sean tóxicas, que no sean románticas, que sean posmodernas y tal. Y sobre todo, el vaciamiento que hay metafísicamente de las relaciones entre hombres y mujeres y la disolución de las identidades y la relación que eso tiene con lo que yo llamo religiones del desierto. Es decir, al final hay una religión indoeuropea que tiene un dios padre y una diosa madre y se le puede añadir un dios hijo, sobre todo dios padre y diosa madre. Y hay un equilibrio entre ambos. Y cuando llegan las religiones del desierto, a saber, el judaísmo, el cristianismo y el islam, hay una predominancia del dios padre, una expulsión de la diosa madre que se convierte en la diosa blanca de los poetas y de ciertos cultos locales paganos que la mantienen viva, pero digamos que la versión ortodoxa es la de solamente el dios padre y ahora de alguna forma en vez de conciliar esas dos realidades lo que se está es provocando una ausencia del dios padre, una predominancia de la diosa madre y eso está generando algo que psicoanalíticamente lo que genera es una sociedad homosexual, por decirlo de alguna forma, en términos metafísicos estoy hablando.
y una sociedad también donde lo femenino, que es lo que ocurre en este caso, al haber una figura masculina ausente, paterna ausente, tiene que ocupar ese lugar. Por lo tanto, lo femenino tiene que salir de su propio quicio, volverse dominante, atribuirse los poderes que normalmente deberían ser del padre, y ya digo, eso genera represión en lo masculino y genera alteración en lo femenino. Entonces se está sacando de su quicio y todo eso tiene una versión exotérica en la que es eso que estás comentando de ausencia de roles, pero esa ausencia de roles no puede existir porque por definición es algo real y tiene que existir. No sé qué opinas. Yo escribí un artículo que tengo por ahí sobre Tiamat. Y Tiamat es un demonio femenino con el que combate Marduk. Es, digamos, el espíritu de las aguas que lucha contra el héroe solar. Y eso es una parte básica de las religiones mesopotámicas, que son el embrión del judaísmo. Porque luego eso pasará a Siria, al dios Asur, etc. Entonces, la idea de un combate primordial entre el dragón de las aguas y el héroe solar se encuentra en múltiples sociedades. Y lo que está pasando es que con este proceso, digamos, que vamos a entender que es un proceso cósmico, que es el gran año que las estrellas están girando y estamos viviendo lo que estamos viviendo y tendremos que vivirlo hasta el final. El retorno del dragón, que es una amenaza de lo informe, y de lo líquido, del caos cosmogónico, eso es real, o sea, y se está manifestando, curiosamente, se manifiesta a través de lo que entendemos que es lo más artificial, más controlado. El dragón está aquí, está en los ordenadores, está en la comunicación, etcétera. Hay una cosa que cuenta Jerónimo Modina, habla del feminismo y habla de la sociobiología del feminismo. Muy interesante. Y dice que es la única novedad política de la modernidad. Bueno, yo no estaría y no sé muy bien, no podría discutir esto. Y habla de la revolución demográfica y del papel social de la mujer, como la menor mortalidad infantil, la mayor emancipación. Luego habla de la militarización de la vida civil y la emancipación femenina. Y es que una parte clara de la burocratización en nuestras sociedades viene de la militarización, pero la militarización no se da solo con las guerras, se da con el tema de los hospitales, de la medicina, de los cuidados. Un sistema la movilización total. La movilización de Juncker. total, exactamente. El estado de guerra perpetuo, que es el estado de excepción, la doctrina del shock. Exacto. Y aquí hay una cosa interesante relacionada con lo que hemos hablado de UNEVEC y lo que me estás preguntando. Es el problema que tiene. Francia es como un laboratorio. La integración del elemento, eso lo dice Molina, del elemento musulmán. Una manera de pretendían integrar a los musulmanes es a través de la emancipación femenina, que se supone que ocurre en una ciudadanía republicana. Bueno, pues eso no ocurre. No ocurre porque casi todo lo que se sabe de psicología de masas y de religión y de metafísica, lo que estamos viviendo es una gigantesca regresión. Y estamos regresando a formas cósmicas antiguas, y entonces sí que van a aparecer, entre comillas, extraterrestres, dragones, todo tipo de monstruosidades, que es mejor que les demos esos nombres que no que les demos los nombres que les querrán dar estos, bueno. Sí, que llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Fíjate lo que dice la rata de cloaca del secretario general de las Naciones Unidas, tío. Pero igual es buena persona, claro. No, yo no creo que sea buena persona, pero si lo es, peor para él. Ha dicho lo siguiente, que hemos abierto las puertas del infierno. Ese es un titular que ha salido ayer, tío. Hemos abierto las puertas del infierno. Suena a hallazgo científico. Suena a novela de Aduro, de ciencia ficción, de los primeros. Lo primero, el secretario general de la ONU dice. Sí, la verdad que suena a Jardiel Poncela. Suena muy bueno, tío. Suena a Jardiel Poncela. Y al otro lado de una pantalla gigantesca, en un asteroide, un periodista, Joe Martin, ha ido a informar allí. Para el Daily News. Exacto. Y entonces, claro, el mundo está adquiriendo ya la categoría de un pool barato. El que ha leído pool barato sabe que los pool baratos son mucho más trabados que los mejores tratados filosóficos del siglo XX. ¿Sí? Exacto. Pero es curioso porque ya lo que estamos viendo es algo escatológico en formato pulp
en los titulares y en los desarrollos, tío. Sí, sí. Y entonces, claro, a partir de ahí, una de dos, o te pegas un tiro desesperado, como los personajes de Lovecraft, que ya, claro, ven que al monstruo, el monstruo ya lo ven que tentacular. Exacto. O simplemente lanzas una inmensa carcajada y te pones a vivir tu vida y desde aquí lo hacer todo. Mientras puedas, sí. Mientras puedas, porque es evidente, tío, que si nos tomamos en serio las barbaridades, yo es que a veces yo pienso que sin hablar en serio y mintiendo, dicen cosas muy significativas. Hombre, claro. Bueno, es que son actores en cierto sentido. Exacto, son entonces actores. Es la verdad, Exacto. La verdad de las mentiras. Exacto, exacto. Y claro, hemos abierto las puertas del infierno. Vale, pues. Y claro, él viene a decir que si seguimos utilizando combustibles fósiles, claro, ya son unos... Sí, van a siempre a lo mismo. Pues es que Lo mismo. Da igual que estén hablando de la carrera espacial. Exacto, exacto. Que si van a mandar un satélite a Júpiter, todo es para ver cómo evoluciona un cambio climático. Da igual que estén hablando, da igual, siempre es para llegar a las mismas conclusiones, porque tienen el paradigma ya fijado y el paradigma se basa en unos dogmas de fe y en unas estupideces irrebatibles. Tienen un paradigma tan rígido o más rígido que el que podía tener la clase dirigente del Bajo Imperio Romano con Constantino, tío. Ya. Nada más que Constantino no podía hacer llegar sus sórdidos mensajes cristianos más allá de los mensajeros. O sea, no tenía un megáfono, no tenía una radio, no tenía una televisión, pero esto sí lo Por suerte para los ciudadanos de la época, claro, que podían abstraerse. Se podían abstraerse de eso, y eso tardaba a lo mejor en llegar a su pueblo 80 años. Joder, qué alegría. Pero aquí ya lleva 80 años. Qué alegría que las estupideces lleguen con 80 años de retraso. Exacto, claro. Y no a los 80 segundos de haber sido expulsadas, eyaculadas. Exacto. En fin. Bueno, yo creo que debemos dejar ya que los espectadores se vayan a ver Netflix. Exacto. Sí. Así que gracias por el programa, Frank. Muchas gracias a ti. Y gracias a los espectadores por habernos aguantado, que sé que somos muy pesados. Volveremos pronto y... Mu. Hasta pronto. Hasta pronto.